Buenas noches y disculpas, llegó levemente tarde. Veo que se está acercando gente. Bueno, espero que estén bien. Estoy considerando el estado de situación. Acá ya es tarde. Hola, Débora. Buenas noches. Solana, ¿qué tal? Hola, Eduardo. Hola, Andrea. Bueno, fue una semana bastante complicada más que nada por cuestiones de hogar, pero bueno, en términos de noticias fue realmente, estamos a jueves y realmente parece que hubiese pasado un siglo desde el lunes. Hola, Antonia, desde Barcelona. Em, Y mucho de esto tiene que ver con que el estado de situación, tanto en Gaza como especialmente en la región, ha cambiado de forma, eh, yo creo que radical, y es difícil saber eh, si va a haber algún tipo de efecto sobre esto, principalmente sobre lo que quiero contar esta noche, que es principalmente el eje de esto, es por supuesto el ataque de Israel a Qatar. em, Especialmente porque genera una cantidad de puntos de tensión que hasta acá por lo menos no eran visibles, especialmente, por ejemplo, entre países del Golfo, específicamente Qatar y Estados Unidos, etcétera. Pero sobre esto voy a volver en un rato. Em, Fue otra de las cosas sobre las cuales quiero hablar un poco, es sobre la cuestión de la ultraderecha en Europa y Estados Unidos. Como han visto, ayer a la tarde mataron a Charlie Kirk. Charlie Kirk es una figura que yo conozco relativamente bien porque, según yo me estaba yendo a Estados Unidos hace ya 15 años, el nombre de Charlie Kirk empezó a aparecer y es básicamente parte de un pedigrí de figuras de ultraderecha, que es lo que devinieron en los últimos 10 años en influencers. Los influencers de ultraderecha que los ven por todos lados. Esto es en este momento muy visible en España porque creo que todo el mundo está un poco esperando que la tensión política y del PSOE de alguna manera termine generando algún tipo de contienda política. No sabemos cuándo, pero eventualmente eso va a pasar. Pero es un poco también como se armó todo el andamiaje político de Milei, cómo armó el andamiaje político de Bolsonaro en Brasil, exactamente cómo se construyó en Italia, en su momento Salvini, después Meloni, y definitivamente Trump. ¿Qué tal, Anis? Desde Tierra del Fuego. Em, Entonces, esta figura es una figura realmente importante por una cantidad de cosas, y el asesinato es un episodio realmente importante por una cantidad de cosas, y sobre esto quiero volver también. Tengo algunas noticias en el orden de trabajo, de qué es lo que estoy haciendo. Digamos, en los últimos meses, mi presencia, por lo menos en Instagram y en Internet, ha continuado creciendo. La gente parece estar interesada en lo que tengo que decir y el trabajo que hago. De hecho, bueno, Débora escribe sobre el gordo Dan, que se volvió una figura particularmente visible en las últimas semanas por un tweet, pero que es parte del entorno de Milei. Sobre esto voy a volver. Alguien me escribe desde Neukölln, del otro lado de la ciudad, no del otro lado, de hecho, del mismo lado, pero un poco más al sur. Em, en cuanto a lo que estoy haciendo en este momento, y los quiero invitar a seguirme en un par de lugares, pero especialmente si me siguen acá en Substack, en Ideas Inconclusas, lo que van a empezar a ver principalmente, este es un poco el centro neurálgico de mi trabajo. Voy a seguir haciendo los vivos de los jueves a la noche, aunque realmente días como hoy llego muy, muy cansado, lo cual es un esfuerzo para mis 50 años. No me siento muy viejo, tengo que decir, pero definitivamente el horario me pesa un poco más. Em,
pero voy a seguir haciendo los vivos de los jueves porque creo que es una posibilidad de hablar con ustedes y un poco, de tener un poco más idas y vueltas, preguntas y respuestas. Muchas gracias, Anís. Les encanta mi trabajo. Les agradezco muchísimo. La verdad que, digamos, obviamente hablar a un teatro vacío es una experiencia un poco traumática y realmente me siento completamente halagado por la gente que me sigue y que piensa que lo que digo es interesante o es relevante. Lamento, por supuesto, que el contexto en el cual estoy teniendo estas conversaciones sea tan dramático y que la situación en general sea tan dramática. Em, pero hay algo para mí que es un poco lo que opera en el trasfondo, que muchas veces cuando, cuando eh, cocino para mí mismo, o sea, o cocino para otros, pero cosas que a mí realmente me gusten comer. Y tengo un poco la misma sensación con periodismo, digamos, me siento tan defraudado por estos últimos años de la situación con el periodismo en Europa, en Estados Unidos y especialmente en Latinoamérica. Siento que han sido culpables de un acto de traición tan brutal sobre lo que son los deberes básicos en lo que a mí respecta a hacer periodismo, que no es escuchar las dos campanas. No, si tenemos una persona de un lado que dice que está lloviendo y otra persona del otro lado que dice que es un día de sol, yo creo que el periodista tiene obligación, y esto lo decía hace poco un periodista uruguayo de Brecha en conferencia. El deber del periodista no es darle voz a la campana que dice que es día de sol y la campana que dice que es un día de lluvia. El deber periodístico básicamente es abrir la ventana y ver cuáles son los hechos. No es un poco esto de balancear opiniones. Balancear opiniones yo creo que es un subterfugio para no tener que ocupar, sino tener que hacer el trabajo de base, que es el trabajo de investigación, el trabajo de reporte, hacer la demanda de que a uno lo dejen entrar para poder reportar y para poder saber qué está pasando, para poder ser testigo, que es justamente lo que en gran medida el periodismo internacional lo ha logrado hacer en Gaza. Y la verdad que lo que estoy haciendo tiene principalmente que ver con suplir aquello que no encuentro que yo mismo necesito cuando miro periodismo. Por supuesto que las cosas están cambiando, el periodismo en sí está pasando por una transformación por todo esto. Tenemos figuras que creo que son realmente los grandes leones del periodismo, los grandes héroes del periodismo, que son los muertos de Gaza, gente como Anas al-Sharif. No me voy a cansar de decir esto mientras viva, porque creo que realmente son la gente que nos mostró qué es hacer periodismo. Hay otras cosas que yo espero poder traer a la mesa que en este momento no tiene que ver necesariamente con reportes, a pesar de que me dedico a leer todos los reportes de Amnesty, de Human Rights Watch, de los servicios de inteligencia israelíes, de los servicios de inteligencia regionales europeos. Me dedico a leer los reportes de USAID, los reportes que salen en diferentes medios de comunicación, tanto a la derecha como a la izquierda, eh, porque me parece que es esencial justamente tener acceso a las fuentes, a fuentes que sean verificables, a fuentes que sean fidedignas. Y creo que eso es primero que nada lo que trato de traerles. Es decir, está todo este ruido que están escuchando, y más allá de todo este ruido también hay fuentes que son fidedignas y que son confiables y que son autoritativas y que son verificables. Eso primero que nada. Y en segundo lugar, lo que trato también es un poco de hacer uso de las cosas que aprendí en estos años, tanto en mi trabajo académico como en mi trabajo en televisión, que tienen que ver principalmente con entender cómo analizar y contextualizar esas cosas. Entonces, eso es un poco lo que trato de hacer principalmente con los vivos y con lo que ahora es un resumen semanal de noticias. El resumen semanal de noticias se llama la semana pasada, y si se suscriben les va a llegar totalmente gratuito, y sobre esto voy a hablar en un segundo. Les voy a hablar, les va a llegar de forma totalmente gratuita a sus correos el lunes a la mañana. Llega seguramente, si están en Latinoamérica, llega mientras ustedes están todavía durmiendo, si están en España un poco más tarde, o si están en Europa. Y
lo que hago principalmente es agarrar todas las noticias de la semana anterior, que creo a mi parecer son las más importantes, incluso si algunas son subreportadas, en el sentido de que no aparecen en primera plana, pero a mi parecer son importantes. Y lo que hago es tienen dos secciones básicamente, o cada noticia tiene dos secciones. La primera es simplemente un resumen de cuál es la noticia, qué es lo que pasó. Y directamente debajo de eso hay una parte que es por qué es importante, donde trato de explicarles cuál es el contexto de eso, por qué es importante, perdón, en términos del estado de situación, pero también por qué es importante en la semana que está empezando. ¿Qué es lo que quiere decir estas cosas? Por ejemplo, según nos estamos acercando al viernes, mañana es viernes, acá ya son las 10 de la noche en Berlín y en todas las discusiones en este momento, o la NP Literatura, o la de Argentina, veo aparecer los mensajes, entonces me interrumpo a veces para saludarlos, sepan disculpar. Es como cuando alguien entra al bar, ¿no? Em, en este momento se está hablando de Qatar, por supuesto que está siendo cubierto en todos los grandes medios, y parte de la discusión sobre Qatar tiene que ver con qué es lo que va a pasar la próxima semana cuando Qatar logra reunir a gente de la Liga Árabe y de diferentes países árabes para tratar de coordinar una respuesta a Israel. Entonces, no es únicamente que la noticia es importante por lo que acaba de pasar, por supuesto que en un caso de guerra es mucho más fácil de entender que un ataque puede resultar en una ofensiva, puede resultar en una contraofensiva. Pero lo que estoy tratando de hacer es principalmente contextualizar todas estas historias. La historia de Charlie Kirk, el asesinato en Estados Unidos, es un poco lo mismo. O sea, lo van a recibir al principio de la semana que viene, y tiene que ver principalmente con que este tipo de asesinato va a crear inmediatamente algún tipo de reacción. Entonces, esto es lo que van a recibir todas las semanas los lunes. Y es totalmente gratuito, exactamente igual que el vivo. Pueden participar, pueden hacer preguntas. A esto se suma también que en Substack voy a seguir poniendo entrevistas. Esta semana, lamentablemente, solamente pude grabar una, que fue la entrevista con Rita Segato, que es una antropóloga argentina que pasó casi toda su vida en Brasil y se dedicó a violencia de género, es su tema, pero en los últimos meses ha hablado mucho sobre Gaza y creo que vale la pena ver la entrevista porque una de las cosas que Rita dice, de las que Rita habla, es el colapso de la ley, a pesar de que nos podamos quejar que muchas veces que nuestras cortes o que nuestro sistema de justicia no funciona. Nuestro sistema de ley lo que hace es garantizar, entre otras cosas, que no caigamos en un estado de darwinismo normativo, en el sentido de que no caigamos en la ley de la selva. Y lo que dice Segato es que efectivamente con lo que nos encontramos en este momento, según va avanzando la impunidad israelí y va retrocediendo el derecho internacional, no lo pone en estos términos, lo pongo yo en estos términos, no quiero poner palabras en la boca, pero una de las cosas a las que apunta es que lo que estamos viendo es que la única ley es la ley de la muerte. Entonces, que no hay más procesos de mediación, no hay más cortes, no hay más llevar a la gente a cortes, no hay más derecho, no hay más procesos, no hay más eh, procesos legales como básicamente los derechos básicos que te dan fundamentados en un Estado. Todo lo que hay es la posibilidad de ser asesinado, la posibilidad de que tus hijos sean asesinados o la posibilidad de que toda tu ciudad sea devastada. Y no hay absolutamente nadie, y esto lo vinimos discutiendo hace mucho tiempo, que frene esto. De este tipo de entrevistas, lo que van a ver es una entrevista en castellano, como la que le hice a Rita, y una entrevista en inglés. La semana que viene estoy realmente muy, muy contento de decirles que voy a estar entrevistando a Juliette Tuma. Juliette Tuma es la representante, la vocera de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados Palestinos, la Agencia para Refugiados Palestinos. Realmente es una mujer que para mí es extraordinaria y a quien le tengo profundo respeto. Eh, está basada en Amán y la entrevista tenía que ser esta semana, pero por cuestiones mías personales no pudimos concretarla. Así que eso vamos a hacer la semana que viene y tengo otras eh,
básicamente otros invitados para las semanas siguientes. Así que si me siguen van a recibir la entrevista también completamente gratuita. Y por supuesto que me van a seguir viendo en Instagram y me van a seguir viendo en Twitter, pero ahora también me pueden encontrar en Facebook muy fácilmente. Todo lo que entra en Instagram lo pueden ver también en Facebook, y todo lo que entra en Instagram lo pueden ver también ahora en YouTube y lo pueden ver también en TikTok. Así que estoy básicamente por todos lados. Evidentemente es es un trabajo de logística, distribuir, digamos, pero está funcionando hasta acá bien. El motivo por el cual creo que esto tiene que ser gratuito es porque creo que con lo que estoy compitiendo, con nosotros los que estamos básicamente tratando de recabar información y estamos tratando de buscar información fidedigna para poder, no sé, construir nuestros juicios, construir la forma en la que entendemos el mundo. Y no es solamente una cuestión de cómo vemos a Gaza. Una cosa que creo que vale la pena recalcar es que la forma en la que vemos a Gaza y la forma en la que entendemos el discurso israelí, si uno vive adentro de Uruguay o si uno vive en Colombia, tiene un impacto, o si uno vive en España, tiene un impacto directo sobre la forma en la que uno tiene que estar concibiendo su espacio político. Si efectivamente tenemos gente como Abascal, tenemos gente como Almeida del PP en Madrid, tenemos gente como los blancos en Uruguay, o tengo gente como Dávila en Colombia, ni qué decir de Milei, que salen y activamente apoyan un genocidio, apoyan un infanticidio. La pregunta que obviamente cualquier votante se tiene que hacer, si encuentra que esta discusión, este relato es fidedigno y que las cosas que se dicen sobre el asesinato de niños en Gaza es verificable, tiene detrás evidencia verificable, la pregunta que uno se tiene que hacer es qué relación quiere uno tener con un espacio del espectro político que activamente está apoyando un genocidio, está apoyando un infanticidio. ¿Qué tipo si uno se da cuenta que las cosas que escucha de los influencers de Abascal y de la derecha del PP hacen eco con el tipo de cosas que vienen diciendo gente como Charlie Kirk, que fue ahora asesinado, que es este insulto anti-inmigración, este insulto racista contra las minorías, esta cosa más o menos desdibujada, pero clara de todas formas, de ataques sistemáticos contra mujeres, contra medioambientalistas, contra feministas, con esta promesa inminente de violencia. Y uno ve lo que está pasando en Estados Unidos, ve que hay gente desapareciendo de las calles, ve que hay básicamente violencia contra actores políticos. Hace 2 semanas más o menos asesinaron, si no me equivoco, en Minnesota asesinaron a 2 representantes estatales, dos senadores o 2 legisladores estatales, y hoy asesinaron a Charlie Kirk. La pregunta que alguien se tiene que hacer, si está alimentando en España a los influencers de Abascal, o está alimentando en Argentina a los influencers de Milei, como Laje, como este tipo de payasos, la pregunta que uno se tiene que hacer es si realmente quiere ayudar a construir y quiere darle espacio, no a ese tipo de discurso político. Uno puede estar en contra del discurso feminista. Realmente yo me cuento entre ellos. Tengo serios problemas con el feminismo. No lo voy a discutir ahora. De todas formas, espero que podamos ser amigos. Pero nunca se me ocurriría la idea de censurar feministas, la idea de asesinar feministas, la idea de demandar violencia contra feministas. Creo que hay algo que es demencial en esta posición. Y cuando hablamos de ideas con las que no tenemos por ahí un encuentro ideológico, definitivamente creo que podemos tener todo tipo de solapación de ideas. Hay muchas cosas que yo comparto con todo tipo de gente que viene de la izquierda. Hay todo tipo de cosas que yo comparto con el feminismo. Hay todo tipo de cosas que yo comparto con ideas con las que por ahí no comulgo. Pero cuando uno tiene la posición que, por un lado, está eh, aliado a la promesa de la violencia y al mismo tiempo uno está agarrado al disfrute de la crueldad, como es mucho, creo que es mucho de lo que vemos decir sobre Gaza, yo creo que uno se tiene que hacer la pregunta por ahí diciéndolo en términos muy, muy amplios, ¿qué tipo de niñez quiere uno criar? Y eso quiere decir en última instancia, ¿qué tipo de país quiere uno construir? ¿Qué tipo de sociedad quiere uno construir? Y mi sociedad, la que yo quiero construir, es muy clara. La sociedad que yo quiero construir es una donde cualquiera, con la idea que sea que tenga,
que respete el derecho del otro y que respete la presencia del otro y que de hecho rescate el valor del otro. Y en general, como siempre les digo, yo hago eso a través de la comida porque cocino con todo el mundo y como con todo el mundo, tanto como puedo. Quiero que toda esa gente se pueda sentar a mi mesa. Y creo que una de las cosas que a mí definitivamente me separa de todo este discurso, el discurso israelí, que alimenta todo el discurso de la ultraderecha internacional, y de eso les prometo que va a haber un capítulo, que es la relación entre Israel y todos estos aparatos políticos de la ultraderecha, le puedo decir con total honestidad que creo que lo que tenemos es un discurso de exclusividad tan brutal y tan total que básicamente habla de mesas donde hay exclusivamente algos u otros algos. Exclusivamente judíos, exclusivamente blancos, exclusivamente argentinos, que no sé ni qué quiere decir exclusivamente argentinos, porque todos saben que los argentinos bajaron de los barcos, ¿no? Con lo cual descienden de los barcos, como dicen. Eh, pero creo que en este sentido, creo que para mí lo que hay en el fondo es em, la necesidad del otro. El otro me conforma y no me conforma cuando es igual a mí. Cuando es igual a mí me aburre. El que me configura es el que me conforma, el que me construye, el que me cambia, el que me mejora, el que me educa, pero también el que me enoja y que hace y que dispara las ideas por ahí que también son cosas que traigo a la mesa. Es gente que no es exactamente igual a mí. Entonces, creo que en este sentido, el tipo de discurso que estamos viendo emergiendo desde estos ángulos es un discurso realmente peligroso. Creo que lo que hay que tener en cuenta, y quería decir esto, es que mucha de esa narrativa se distribuye de forma totalmente gratuita, totalmente gratuita. Entonces, es muy difícil hacer periodismo vendiéndolo cuando aquello con lo que estamos compitiendo son básicamente mentiras regaladas, o es propaganda de xenofobia, de racismo, de misoginia regalada. Si la misoginia es regalada, entonces creo que el periodismo que trate con más seriedad el grado de violencia que sufren mujeres en Gaza es un periodismo que no puede ser vendido. Y por supuesto que en todo esto me acompaña siempre la tos. Por eso es muy importante la ayuda de estos canales de distribución. Por eso es muy importante ver que Instagram crece y ver que Substack acá crece, porque creo que estas cosas son exactamente el lugar en donde volvemos a tener. No quiero sobredimensionar el trabajo, pero creo que realmente lo que yo por lo menos estoy tratando de hacer estoy honestamente tratando de generar una esfera pública, una esfera de discurso público. Natalia, gracias por preguntar si me he hecho ver la tos. Me he hecho ver la tos 30 veces. Nadie me puede decir exactamente en qué consiste, pero soy también corredor y hago deportes, así que por lo menos por un rato más me tienen. Ok, eso es un poco la historia y por eso creo que es tan importante no solamente que lean, que me lean a mí por supuesto y estoy súper agradecido, pero creo que también es importante que lean Al Jazeera, que lean BBC, que lean incluso Sky, que por ahí son, o sea, y creo que es importante tener realmente una visión del espectro completo y después realmente tener la conversación y tener la discusión acerca de cómo es que construimos nuestra narrativa sobre qué es lo que está pasando alrededor nuestro. Creo que, y les prometo que es lo último que voy a decir al respecto, creo que el consenso que habíamos logrado de alguna manera, especialmente en países como el mío, como Argentina, al principio de los 80, cuando volvimos de, cuando volvimos de 30.000 muertos por la dictadura, y sé que en Argentina hubo dentro del mileísmo una discusión sobre los números. La discusión a mí me parece totalmente obscena, la discusión sobre desaparecidos, si eran 30.000 o eran 20.500 o eran 12.000 o 11.350. Principalmente porque creo que a lo que 30.000 apunta
30.000 desaparecidos, apunta a la brutalidad del Estado, apunta a la brutalidad del músculo de Estado siendo utilizado contra la población. Y los números específicos en ese sentido se vuelven menos relevantes. Hay algo que creo que es siniestro en tratar de hacer un descuento moral, descontar moralmente la brutalidad del proceso en Argentina, o la brutalidad de los desaparecidos en Uruguay, o la brutalidad de, no sé, los falsos positivos en Colombia, etcétera. Larga lista de etcétera. Los niños vendidos en Chile, 25.000 supuestamente. Descontar la inmoralidad de eso, tratando de descontar número de muertos o números de víctimas probadas. Creo que ese es el punto. Y me parece que esa discusión tiene que ocurrir dentro de la esfera pública. Esa esfera pública creo que consensuaba en algún momento en que a este tipo de violencia, este tipo de agresión, este tipo de idea de exclusividad, de justificar la barbarie contra el otro, de justificar el asesinato, la desaparición y la tortura, el por algo será que se decía en Argentina, o lo que al día de hoy los israelíes y todos sus secuaces dicen jamás, 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 con la H gutural. Todas esas son básicamente justificaciones de la violencia brutal, y en todos esos casos han sido justificaciones de la barbarie contra inocentes. Y yo lo que me temo es que en estos últimos años, donde todos estos aparatos de la extrema derecha, el neofranquismo en España, del neofascismo italiano, del neonazismo alemán, y después de todas sus nuevas versiones en Estados Unidos, en Argentina, etcétera, lo que hayan hecho es destruir ese consenso. Tenemos ahora gente que, uno de los casos que a mí me resulta más interesante es el caso de Martín Varsavsky, que los que viven en España algunos de ustedes lo deben conocer. Es un argentino multimillonario, ahora billonario, amigo de Elon Musk, que fue primo de un desaparecido. La familia se tuvo que escapar, el padre era físico, si no me equivoco, en la UBA, se tuvieron que escapar a Estados Unidos en los 70, pasó mucho tiempo en Estados Unidos, eventualmente se mudó a España, donde vive, casado con una alemana, que es casualmente una mujer cercana aparentemente, o por lo menos simpatiza con la Alternativa para Alemania, que es el partido de ultraderecha con nazis. Varsavsky es judío, además de ser pariente desaparecido, y es uno de los grandes propulsores de Milei, es uno de los grandes propulsores y de hecho defiende activamente a Vox, defiende activamente a Musk, y en Alemania, como tenía una relación directa con Springer, que es la editorial que publicó la defensa de Elon Musk, del neonazismo alemán, básicamente, que es este grupo político, AfD, fue él el que, por primera vez en 70 años, promovió la publicación de un artículo, que fue el artículo de Musk, en defensa de un partido con raíces neonazis. Y estas cosas son las que para mí son realmente increíbles. El hecho de que no solamente el consenso se ha desbaratado, sino que además lo que tenemos es que mucha de la gente que teníamos alrededor, presumiblemente, o yo definitivamente, que era gente que compartía nuestras ideas democráticas, compartía nuestras ideas sobre derechos humanos, derechos civiles, la importancia de prevenir genocidio, hablaban de Bosnia con horror, etcétera, etcétera, al día de hoy están aplaudiendo las promesas de eliminar o de barrer inmigrantes, o están aplaudiendo las promesas de destruir sistemas de salud básica en Argentina, o están aplaudiendo la idea de que, a Milei cuando se sube a un escenario y dice, sí, soy cruel y estoy orgulloso de ser cruel, que están aplaudiendo a Abascal y a todo este grupo de maleantes cuando dicen las cosas que dicen sobre la inmigración, que después resultan en gente corriendo por Torre Pacheco con machetes tratando de cazar inmigrantes. Este consenso donde las cosas que eran tabú, nunca me hubiese imaginado que alguien se permitiría abiertamente decir este tipo de cosas, están ahora otra vez, en alemán hay una expresión que es grandiosa, que es salonfähig, que quiere decir que son eh, aptas para la conversación de salón. Es increíble que el racismo, la xenofobia, la homofobia, pero aparte la apología del genocidio,
sean aptas para el espacio público, aptas para decirlas adelante de nuestros hijos, aptas para conversarlas con nuestros amigos. Nos hemos vuelto algo en muchos sentidos horrible. Creo que es central y por eso primero voy a hablar unos minutos por lo menos del asesinato de Charlie Kirk. Hoy voy a tratar de no hacer el vivo muy largo porque estoy muy cansado. eh, y además porque el de la semana anterior fue 2 horas, casi 2 horas, 2 horas y media creo, con lo cual no pude subirlo a YouTube, no pude descargarlo de Substack, etcétera. Em, pero lo que quería un poco hacer era, primero quiero hablar un poco de Kirk y después quiero hablar sobre Qatar e Israel. Em, Kirk es un tipo que durante los últimos 10 años por lo menos se dedicó principalmente a tratar de construir una base entre la juventud, principalmente universitaria, y de escuelas secundarias, iba a escuelas secundarias, iba a universidades. Una base para un partido republicano radicalizado. Y esta radicalización de la extrema derecha tenía que ver con mucho de lo que todos ustedes, en cualquier país desde el que me estén mirando, tienen que estar viendo cuando están mirando a influencers de derecha y al espacio público de derecha. Cuando Milei para mí es un caso realmente, es un caso típico en el sentido de que no es Trump porque no es el primero, pero sigue definitivamente el patrón de Trump. Cuando Milei se sube a un escenario y habla del Papa como el maligno, o representante del maligno en la tierra, cuando insulta abiertamente, y esto estoy hablando de cuando estaba en campaña, cuando habla de violación, o sea, de que por algún motivo siempre, como dice Pablo Cohen, creo es que tiene esta fantasía constante de violar analmente a sus contrincantes políticos, eh, está básicamente haciendo algo que es central a este tipo de proyecto, que es medir o probar la tolerancia del espacio público a la brutalidad. Si uno le hubiera dicho este tipo de cosas a la generación de mi abuela, incluso en un país que fue muy violento, estas cosas hubiesen sido intolerables en gran medida. Primero por el discurso, por el tipo de discurso. Segundo por el tipo de cosas que era permitido decir en el espacio, en ese espacio público. Una de las cosas que ha hecho el trumpismo, y ha hecho el trumpismo alrededor de sus diferentes satélites, y voy a nombrar algunos, es justamente imponer el discurso de la brutalidad y la vituperación, donde las palabras más brutales y las palabras lo más soez, no solo se permite, sino que es aplaudido. Y es aplaudido dentro de, yo creo que un esquema muy específico, que ese es el esquema de la honestidad. De alguna manera, con lo que nos encontramos es que cuando tenemos a alguien que dice hay que, no sé, matar a todas estas feministas que salen con pañuelos verdes en Argentina a protestar para que el aborto sea legalizado, o cuando vemos a gente decir todas estas gentes que están cerrando las rutas hay que matarlas o hay que llevarlas todos presos, o cuando vemos figuras políticas, cuadros políticos que hablan abiertamente de violencia, lo que están haciendo es, de alguna manera, reclutar los sentimientos de la gente que está sentada en su casa, de la gente que entre gallos y medianoches, como suelen decir, dice cosas como, a esta Greta Thunberg hay que matarla, o a estos medioambientalistas que están cortando las calles un lunes a las 10 de la mañana, hay que matarlos a todos. Y de hecho, el tipo de discurso es este mismo discurso de hay que matarlos a todos, hay que golpearlos a todos, hay que ponerlos a todos presos, etcétera, etcétera. Hay que echar a todos los inmigrantes del país. Son cosas que en lo concreto, no son ideas políticas, porque no hay una política pública que pueda corresponder a eso. Obviamente es impensable, no sé cómo sería una política pública que permite el asesinato, el asesinato de todo feminista, de todo medioambientalista, de todo inmigrante, de todo homosexual, de todo judío, de todo árabe o de toda persona que sale a la calle a protestar contra Israel. No son cosas factibles en términos de política.
Entonces la pregunta es, ok, ¿a qué responden? Si el discurso político está armado de cosas que no responden a la política pública, ¿a qué responden? Y yo creo que responden prácticamente, básicamente intuiciones, bueno, de hecho, un paso atrás. No responden a intuiciones, de hecho, responden simplemente a dolores de barriga, a dolores de panza. Responden a la rabia más de Empoli. De Empoli, Los Ingenios del Caos, es excelente. Em, Quiero decir, responden a la rabia y responden a los más bajos instintos que tenemos frente frente al enojo, frente al miedo, frente a la inseguridad, frente a la sensación de oprobio. Y de alguna manera, cuando vemos estas cosas traducidas al espacio público y alguien dice, como creo que discutía la semana pasada, sí, pero los hospitales argentinos ahora están llenos de paraguayos y de bolivianos, está haciendo eco del tipo de conversaciones que se escuchan alrededor de un grupo de WhatsApp o que se escuchan alrededor de una mesa de café o se escuchan alrededor de una casa. Es el tipo de rabia que está totalmente dada dentro del espacio de la familiaridad y que creo que todos adentro de nuestros espacios privados con rabia decimos cosas como, no sé, hay que matar a todos los que son del equipo de River o reventar a todos los del equipo de Boca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese tipo de discurso futbolístico es un discurso que en general hemos tratado de aislar dentro de los espacios políticos. Una de las cosas que han descubierto, especialmente los israelíes, pero mucho de esto alrededor de la época de Cambridge Analytica, fue que la crispación, construir un estado de crispación, es algo que genera gran rédito político. Y hay una frase que es famosa, que la construyó Orban, se la construyeron a Orban, y esto lo dije en por lo menos 2 vivos, sé que discutí este tema, para ganar las primeras elecciones que ganó, que fue alrededor de Soros. Soros, la figura de Soros, que es la figura de Soros como este judío internacional que viene para quedarse con cosas y para destruir, que es uno de los blancos políticos favoritos de la extrema derecha, fue una figura que fue creada por por el jefe de gabinete de Netanyahu, George Birnbaum, que sigue haciendo consultorías políticas, para Orbán hace unos 20 años más o menos. Y la idea que tenía Birnbaum, y de hecho está expresada en una frase que se escucha de vez en cuando, Birnbaum dice, dame un enemigo y te gano unas elecciones. Y creo que en este sentido es importante ver que hay un enorme archipiélago de figuras políticas alrededor del mundo que pertenecen todas a la misma línea. Orbán en Hungría, Milei en Argentina, Meloni en Italia, por supuesto que Meloni está en el poder, con lo cual, digamos, dentro del contexto europeo tiene ciertos límites, pero de todas formas sus secuaces alrededor del gobierno, Salvini en Italia también, Vox definitivamente, los socios de Vox adentro del PP, Feijóo mismo hablando del genocidio en Gaza, definitivamente Trump, Le Pen y Bardalá, mucho más importante Bardalá, porque de hecho Bardalá es muy joven, tiene alrededor de creo que 40, 35, 40 años, o sea que es una figura mucho más apta para TikTok y para Instagram que Le Pen, que es una mujer de casi 70 o 70. Wilders en Holanda, Farage en Inglaterra. Todas estas figuras están trabajando con el mismo sistema y con el mismo libro de estrategias. Muchas de estas estrategias proceden de Steve Bannon, no voy a desviarme por ese lado, pero creo que lo que es importante es recalcar que tienen un elemento fundacional, y ese elemento fundacional es la crispación del aparato social. Eso quiere decir básicamente lo que los ingleses llamaban, y que se suele hablar ahora especialmente en el contexto de Palestina, pero que era el caso para India y para las colonias, el famoso divide y reinarás. Lo que hace este proyecto político o este proyecto de infraestructura política, porque creo que es importante tener en cuenta que lo que hay detrás de esto
grupos israelíes como Team Jorge, del cual ya he hablado, pero acá está de vuelta, o los diferentes grupos de construcción e influencia dentro de sistemas o dentro de procesos electorales, lo que principalmente hacen es generar enemistades, es generar estados de crispación en donde el electorado puede ser claramente dividido. ¿Por qué es importante dividir al electorado? Porque si uno tiene un electorado dividido a 48 y 48%, el 4% restante que queda en el medio es mucho más barato y es mucho más fácil de mover que si uno tiene que movilizar a una enorme población con múltiples aparatos partidarios. Por eso, tendencialmente, si ustedes miran, casi todos los países europeos en este momento, definitivamente Estados Unidos, porque así es la construcción, igual que Canadá, igual que Australia, el Reino Unido en este momento también en transición, pero algo parecido, la tendencia es a eliminar la multiplicidad de partidos y a básicamente aglomerar a los votantes alrededor de dos fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque esto es justamente el elemento de división. Obviamente que si uno tiene un espacio electoral que está muy atomizado, donde hay muchos grupos pequeños, uno necesita mayorías más chicas para ganarlo. Lo que normalmente pasa, por ejemplo, en Francia, que es hay una primera vuelta, en esa primera vuelta no hay un ganador definitivo, pero los dos primeros van a la segunda vuelta y acá tenemos de facto el mismo tipo de dinámica, que es un espacio dividido entre dos fuerzas partidarias o dos fuerzas políticas y la necesidad de convencer únicamente a los que están en el medio. Este proceso de crispación tiene que ver principalmente con la producción de enemigos. Y lo que hacen todos estos sistemas, todos, cada uno de ellos, es producir enemigos. En Argentina, el kirchnerismo y el peronismo, a lo cual poéticamente el señor presidente los llama los caca, o los cucas. eh, en Estados Unidos, como también, digamos, se adoptó en otros espacios políticos, incluido Argentina, comunistas, socialistas, la izquierda. En Francia, la derecha habla también del socialismo y del globalismo. En Europa, la idea del globalismo está mucho más instituida y mucho más implementada entre la extrema derecha. Eh, y lo que tenemos en casi todos estos espacios, en Europa menos, pero definitivamente en Argentina, lo escucho en Uruguay, lo escucho en Chile, lo escucho por mucho de los desinformadores sionistas, es el wokeismo, lo woke. Por supuesto no tiene idea qué quiere decir woke, y eso es particularmente interesante, porque la pregunta es, ¿qué es lo que está escuchando el público cuando escuchan hablar o cuando escuchan la acusación de que alguien es woke? A mí me han acusado muchas veces de woke, evidentemente no han leído mi trabajo académico periodístico, eh, pero creo que lo que es importante es tener en cuenta que más allá de cuáles son los contenidos específicos, tiene que ver principalmente con catalogar y generar estos espacios de división política. Ok, Diego Arroyo pregunta qué es el woke, entonces voy a contestar esto de forma muy, muy rápida y muy sucinta, espero. El woke la palabra woke quiere decir, la palabra wake quiere decir despertar, woke es su participio, que estar despierto, pero tiene un eco principalmente religioso, que es la idea de haber tenido una epifanía, es el momento de haber tenido un despertar. Y woke fue un término que se utilizó durante los 2010, o sea, los 2010 al 2020, digamos, fueron los años en los que realmente todo el proceso intelectual público de Estados Unidos fue fuertemente influenciado por lo que llamaron wokeism. Y esto tenía que ver mucho con la implementación o el despliegue de ideas putativamente progresistas, entre ellas antirracismo, antimisoginia, poscolonialismo, etcétera, etcétera, pero que dentro de muchos de los sistemas institucionales, un poco como el reinado del terror francés, como el jacobinismo francés, su proceso de implementación en muchos casos fue
fuertemente, diría yo, opresivo y represivo, en el sentido de que, por ejemplo, en universidades he estado yo en reuniones donde se hablaba de no elegir a cierto tipo de gente porque eran hombres o porque eran blancos, que se privilegiaba cierto tipo de acceso, eh, etcétera, etcétera. Dentro de esto cayeron cosas que no tenían nada que ver realmente con el wokismo, por ejemplo, el medioambientalismo en general no tenía una relación directa con lo woke en Estados Unidos, pero dentro del uso político del término, que es obviamente un uso de matrimonio igualitario definitivamente, a pesar de que, como habrán visto, mucho del aparato ideológico que funciona alrededor de Trump son minorías sexuales. Por ejemplo, Peter Thiel es gay, ¿cómo se llama? Richard Grenell, que fue embajador estadounidense a Alemania para Trump y que ahora es el presidente del Kennedy, de una de las instituciones Kennedy en Estados Unidos, o sea, también hay todo, digamos, hay un desfasaje entre la cuestión identitaria y la cuestión, obviamente, ideológica y política. Em, que bueno, que hay después una explicación para eso, pero la vamos a dejar por ahora de costado. El punto con todo esto es que el woke se utilizó hasta acá para significar algún tipo de algún tipo de anarquía ideológica, destrucción del Estado, destrucción de los elementos tradicionales, destrucción de la familia, destrucción, educar a los niños para que sean homosexuales, o sea, tratar de convertirlos en homosexuales, siempre de alguna manera, especialmente dentro del discurso estadounidense, que mucho menos en Europa, mucho menos en Estados Unidos, pero perdón, en Latinoamérica, mucho de esto tenía que ver con sexualidad, la sexualidad específicamente infantil, donde estaba esta idea de que de alguna manera había proyectos de perversión de los niños. Se acordarán, bueno, algunos de ustedes se acordarán del Pizzagate, donde se acusaba a votantes de Hillary Clinton de haber tenido un grupo un grupo de pedofilia que se reunía en una pizzería de Brooklyn. Eh, Todos estos fantasmas, que eran fantasmas de la perversión sexual de alguna manera y la perversión de las, las estructuras tradicionales, estaba directamente ligada a estas cosas. Y en ese momento, una de las cosas, eh, defender derechos de grupos, dice Débora, defender derechos de grupos vulnerables sería, por ejemplo, wokismo. Sí, definitivamente. Grupos vulnerables, cualquier cosa que tenga que ver con defender minorías y defender grupos vulnerables, definitivamente te pondría de algún lado en la explotación o en el uso de la víctima como capital político. Mucho del discurso termina tratando de unir de forma realmente muy estúpida, a mi parecer, el wokismo con el marxismo. Entonces ahí es donde empezamos a ver en la Argentina, empezamos a ver a los Bolsonaro, especialmente a los hijos, empezamos a ver a los blancos en Uruguay, a Dávila y a todo el círculo de maleantes de Uribe, empezar a hablar de el socialismo, el marxismo, el comunismo, etcétera, etcétera, que en muchos casos no tiene absolutamente nada que ver con estos procesos, porque de hecho muchas de estas posiciones ideológicas no tienen, de hecho, o sea, interesantemente, pero tampoco puedo entrar mucho en esto, Estados Unidos, incluso dentro de la izquierda o lo que es la izquierda putativa de Estados Unidos, tiene una reticencia total y yo creo que infranqueable a lo que es la idea de clase. De hecho, uno de los motivos por los cuales creo que todo el discurso sobre género, sobre identidad étnica, sobre etcétera, 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 son tan importantes, es porque los estadounidenses están constantemente huyéndole a la idea de clase. O sea, no hay pobres en Estados Unidos, como solían decir, hay solamente ricos que todavía no han cumplido con su función vital o todavía no han actuado, no han cumplido con su función existencial. Ok, entonces a lo que iba con esto es que mucho del discurso de Charlie Kirk durante los últimos 10 años se ha encuadrado, como muchos de los otros discursos de la ultraderecha, que ha atacado directamente
derechos humanos, ha atacado minorías. En el caso de Charlie Kirk hubo ataques sistemáticos contra las minorías latinas y contra la comunidad negra estadounidense, donde constantemente em, presentaba a la comunidad negra como, de alguna manera, un núcleo salvaje dentro del contexto de Estados Unidos, el principal cuna de la violencia social y de la violencia civil. Y de hecho, las últimas palabras que dijo Charlie Kirk antes de morir fue violencia pandillera. Y en el contexto es un poco, yo creo que una radiografía perfecta de lo que es Estados Unidos y de lo que fue Charlie Kirk y de lo que es el estado de discurso. Alguien le pregunta em, qué piensa sobre los números en ejecuciones colectivas, ejecuciones masivas, cuando alguien entra y mata a 10, 15 personas en colegios o en empresas, etcétera. Y Charlie Kirk dice, ¿incluyendo o excluyendo violencia pandillera? O sea que era una acusación directa, lo que estaba haciendo era defendiendo, porque esa es parte de la agenda de la derecha, la aportación de armas, y al mismo tiempo diciendo que el principal problema de los muertos bajo balaceras colectivas eran básicamente las minorías negras o mexicanas que se estaban disparando unos a otros en guerras de pandillas y matando gente en el interín. Y esa fue la última palabra que dijo. Lo último que dijo, lo último que dejó sobre la tierra este hombre antes de morir fue un insulto racista. Y creo que de alguna manera lo que esto muestra es que, número uno, hay una consistencia en la invitación a la violencia, porque creo que en gran medida lo que tenemos es un estado de crispación que eventualmente produce este tipo de violencia, pero ese tipo de violencia hasta acá lo hemos visto y principalmente venir de la derecha. Es decir, hemos visto hace 2 semanas, como decía, legisladores en Minnesota asesinados, hemos visto este tipo de cosas ocurriendo, pero en el contexto político no hemos visto una reacción de las contrapartes. No hemos visto una reacción violenta de la izquierda del progresivismo, no hemos visto una reacción violenta de aquellos que están siendo atacados, la comunidad negra o la comunidad latina. Y yo creo que el problema que tenemos enfrente, y creo que es al que tenemos que prestar la atención, es que en algún momento esto llega a un punto de no retorno. Ese punto de no retorno es donde realmente empezamos a ver una guerra civil o empezamos a ver violencia política volcada a las calles. En Estados Unidos eso es poco conocido. Para los que venimos de Latinoamérica eso tendría que ser muy conocido y para gente por lo menos de mi edad tendría que ser una memoria relativamente fresca. Y en lo que a mí respecta debería ser el antídoto absoluto, total y final para tener indulgencia por este tipo de discurso y por este tipo de vociferación política, la que se para en el medio y lo vi de hecho hace un par de días, de la derecha española, del PP, acusando a Sánchez de cosas indecibles, de traición, con un grado de virulencia que en algún sentido no puede ser más que entendido como incitación. Y creo que es esencial entender que si nos hacemos eco de este tipo de discurso público, entonces lo que estamos haciendo es definir un territorio de discurso que incita a la violencia, es una invitación a la violencia. Y creo que eso es lo que tenemos que resistir a todo costo. Tengo en general la impresión de que a mí me cuesta mucho, tengo que admitir, no pasa en otros países, pero en Argentina una de las cosas que escucho constantemente cuando prendo radio o me animo a ver un poco de pantalla argentina, escucho insultos, una cantidad de insultos y o sea, de una vulgaridad que me resulta honestamente difícil de creer. Me resulta difícil de creer que alguien puede usar este tipo de palabras
en el discurso público. Y no estoy hablando solamente de políticos, estoy hablando de muchísimos periodistas que sin ningún problema usan, no sé, usan realmente insultos abiertamente dentro de sus plataformas, dentro de sus canales, en sus horas de presencia pública. Creo que estas no son cuestiones marginales. Creo que es un poco todo lo que nosotros le diríamos a un chico de 5 años, a nuestros hijos, de cómo tratar a otros, de por qué no le pegan a otros, de por qué no insultan a otros. Es algo que tendríamos que poder decirle a nuestros políticos y a nuestros periodistas, creo yo, ¿no? Que creo que en ningún momento, si, no sé, viene un chico de 5 años y dice, yo estoy insultándolo porque me insultó, yo le estoy pegando porque me pegó, uno como adulto dice, me da igual quién empezó esto, me da igual quién empezó a insultar, esto se corta acá, se corta acá. Que a vos te hayan pegado no quiere decir que puedas pegar, que a vos te hayan insultado no quiere decir que vos puedas insultar. Yo te voy a educar para que seas un hombre de bien que no pegue y no insulte, que encuentre otros métodos para lidiar con la adversidad y con la confrontación. Pero aparentemente a nuestros políticos, aparentemente a nuestros periodistas, esta es una idea que les es completamente ajena, son ni noscas, son absolutamente valores, son absolutamente valores. Y creo que algo que es totalmente central es entender que los valores no son los que expresamos, no son los que decimos, son los que somos. En otras palabras, los valores que tenemos son los valores que expresamos en nuestras acciones. Si alguien se sube a un plató de televisión de las 8 de la noche y se siente suficientemente resguardado y tranquilo para poder insultar abiertamente a la persona que tiene enfrente o poder declarar enemigo interno o traidor a la patria, a un presidente, a un primer ministro, a un ministro, realmente creo que estamos estamos invitando al público que nos está mirando a unirse, por lo menos mentalmente, a la vituperación, unirse mentalmente a la degradación del otro y potencialmente unirse también a un acto de violencia política contra el otro, porque hay ciertas formas de mal contra las cuales uno puede cualquier cosa. Con esto no quiere decir que uno tiene que aceptar y tenga que perdonar todo. Creo que hay una forma de hablar de Milei y del programa de Milei cuando Milei recorta o corta básicamente el hospital público infantil, cuando corta la medicina pediátrica estatal en Argentina. Creo que hay formas de tener esta discusión y hay forma de hablar vehementemente de estas cosas. Eh, pero creo que una de ellas no es simplemente con el insulto. O sea, incluso el ridículo, incluso el sarcasmo tienen su lugar, pero creo que la incitación a la violencia es realmente aquello que termina en lo que hemos visto ayer en Nebraska y lo que vimos en las últimas semanas en diferentes puntos de Estados Unidos, etc. Creo que cuando uno abre las puertas para este tipo de cosas, eh, no hay forma alguna de detenerla. No hay forma alguna de detenerla. Em, y esto de alguna manera es una pregunta que creo que nos tenemos que hacer todos, no solamente cuando criticamos a estos cuadros políticos, sino también cuando nos llamamos a nosotros mismos a opinar y entrar en la discusión. Em, Creo que en algún sentido cuando estoy hablando del sionismo y cuando estoy hablando de gente que defiende a Israel y que defiende el asesinato de chicos, eh, creo que para mí llega un punto donde simplemente no hay nada más que decir, no hay una discusión que yo pueda tener. Digamos, alguien que para mí, alguien que me dice que está dispuesto a justificar la matanza de 20.000 chicos en Gaza, es mi enemigo. Es así de simple, es mi enemigo. Y esa enemistad es una enemistad a la cual yo no invito a su asesinato, no invito a violencia física. Definitivamente creo que hay que darles la espalda, creo que este tipo de gente no puede simplemente cruzar nuestros espacios públicos impunemente, pero punirla quiere decir que tiene que haber procesos legales, que tiene que haber cortes, que tiene que haber ley.
que no puede ser la ley de la selva, que no puede ser que las cosas terminen como terminaron ayer en Nebraska. Para que eso ocurra, tiene que haber un sistema de justicia que sea confiable y que sea funcional. Y esto, digamos, en última instancia, también nos trae a la discusión sobre cómo funcionan las democracias y qué es lo que hace que una democracia funcione. Una democracia funciona en tanto sus instituciones son también respetadas, porque las instituciones son lo que van a garantizar de alguna manera el buen comportamiento y la buena conducta. Em, y creo que hablando de instituciones y de ley, por ahí sería buen momento para girar, aunque yo sé que es un poco repentino, me gusta tratar de hacerlo más elegantemente, pero según el cansancio avanza, no me quiero ir sin hablar de Qatar y de hablar de la reacción. Lo que pasó en Qatar eh, es sísmico. Realmente creo que hay un cambio gigantesco en la dinámica y ese cambio tiene que ver principalmente con Qatar, no con Estados Unidos, no con Europa, no, definitivamente no con Israel, sino tiene que ver con la posición de Qatar. Em, hubo filtraciones, hubo diferentes fuentes de información que indicaban que el día del ataque, hace 2 días, aviones de la Fuerza Aérea Inglesa y estadounidenses que están apostados en bases aéreas en Qatar, em, como recordarán, fueron algunas de las que fueron atacadas por Irán eh, cuando Irán le respondió a Estados Unidos a sus tres ataques. Em, pero se dice que había presencia estadounidense, o de hecho está probado, hay evidencia de que había presencia estadounidense e inglesa, británica, que estaban sobrevolando la región cuando los israelíes estaban entrando a atacar. Y también tenemos Estados Unidos, Trump, que dijo que había sido avisado sobre el ataque y que había dado de alguna manera su visto bueno. Em, en una entrevista que dio hoy el primer ministro de Qatar a CNN, a Vicky Anderson, si no me equivoco, Becky Anderson, lo que dijo el primer ministro es que le preguntó Anderson si se siente traicionado. Dijo, es una traición. ¿Por qué es una traición? Porque no solo Qatar ha sido el principal intermediario con Hamas y en las negociaciones con Hamas, que a esta altura Israel ha hundido 7 veces. Hay 7 ofertas de alto el fuego concreto que Netanyahu ha hundido, que los israelíes hundieron, sino que creo que lo que muestra claramente es que los israelíes no tenían ninguna intención de llegar a un alto el fuego, ninguna intención de negociar. Las negociaciones eran únicamente una forma de esconder lo que era básicamente una mano con una daga. Y evidentemente apuñalaron por detrás tanto a los cataríes como a aquellos que son el círculo de negociación de Hamas en Qatar, porque los que eran el blanco del ataque, aquellos que eran el blanco del ataque, eran aquellos con los que Israel se sentaba a negociar. Tengan en cuenta que Qatar no es un destino exótico donde los israelíes, no es Yemen, donde los israelíes no tienen punto de contacto. Qatar no solamente fue el financista de mucho del sistema de seguridad que Israel estableció con Hamas, es decir, Qatar proveía la plata por medio de valijas diplomáticas israelíes y con autos israelíes a Hamas para construir hospitales, para desarrollar infraestructura, para sustentar el gobierno de, de la Franja de Gaza, y de hecho 1.300 millones de eso ha pedido literalmente de los israelíes con un viaje de un emisario de Netanyahu a Qatar en 2019, donde le ruegan a los cataríes que sigan dándole plata a Hamas. Em, Además de todo eso, lo que es notable es que durante los últimos 24 meses que ha durado el genocidio en Gaza, los israelíes han mandado emisarios, han mandado representantes, han mandado miembros del ejército, han mandado a la cúpula, la jefatura de la Mossad, del Servicio de Inteligencia Externo, ha ido a Qatar para sentarse a negociar y hablar con los cataríes y hablar con Hamas y hablar con los egipcios. Entonces, Israel atacando a Qatar quiere decir Israel atacando a su socio geoestratégico
en no solamente las relaciones con Hamás o las negociaciones con Hamás, sino en sus relaciones con Egipto y en sus relaciones con la región, porque Qatar tiene todavía cierto poder de acción, por ejemplo, sobre los Emiratos, tiene cierto poder de acción sobre Arabia Saudita. Entonces, ¿qué es lo que hizo Qatar inmediatamente después de esto? Los reportes de hoy, tengo amigos en Doha, y los reportes de hoy eran un poco de una situación realmente de sombría, fue la palabra que escuché decir, donde eh, l- creo que Qatar no esperaba, el público de Qatar no lo esperaba, porque digamos, en alguna medida los qataríes también están relativamente acostumbrados a ver israelíes haciendo turismo, etcétera. Y por otro lado, em, generó una sensación en la región de total peligro. De total peligro a punto tal que no es solamente Irán que queda sobre aviso, no es solamente Siria y Líbano, todos países que Israel ha atacado en las últimas 72 horas, inclusive uno de los puntos más distantes al oeste, Tunesia, em, Túnez, donde los israelíes bombardearon 2 barcos de la flotilla, Sumud. Pero los israelíes también tienen bajo amenaza a Turquía y había en los últimos 2 días hubo reportes de que la primera consideración del ataque contra assets de Hamas era Turquía, que de hecho Turquía es por donde se mueve mucho el petróleo que termina en Israel. Con lo cual, en el momento que los turcos, en el momento que Erdogan lo decida, puede realmente causarles serios daños a la economía israelí. Pero bueno, a Erdogan lo tenemos hablando y hablando y hablando y no haciendo absolutamente nada, hace 2 años. En todo caso, los israelíes aparentemente desistieron de atacar Turquía. Entre otras cosas, Turquía es un país de la OTAN, con el segundo ejército más grande de la OTAN, pero creo que los israelíes también están, de alguna manera, testeando, están tratando de ver qué grado de cohesión hay dentro de la OTAN. La OTAN está básicamente muerta de alguna manera porque Trump la ha desmembrado, la ha destruido, ha cedido todo el frente oriental de la OTAN, que es básicamente la línea de contacto con Rusia, Ucrania particularmente, a Putin. Ha negociado con Putin desde una posición claramente de desventaja y con una falta total de conocimiento y de instrumentos diplomáticos para poder apretar al Kremlin, con lo cual de alguna manera ha perdido Ucrania, ha ofrecido cosas y básicamente las cosas que ofreció Putin decía que sí, y a la noche siguiente bombardeaba centros civiles, bombardeaba edificios del gobierno ucraniano, etcétera, etcétera. Y eso creo que le ha mostrado a Israel que es muy poco probable, y acá tengo que darles una explicación técnica, es muy poco probable que si Israel ataca a Turquía, que haya una activación de fuerzas de la OTAN para defenderlo. Esto depende de lo que se llama el artículo 5. El artículo 5 de la OTAN dice que un ataque sobre cualquier miembro de la OTAN es un ataque sobre todos los miembros de la OTAN. Entonces, activar el artículo 5, que primero tiene que haber una reunión y después tiene que haber un acuerdo entre los diferentes ministerios de defensa y obviamente capitales, quiere decir jefes de Estado, em, quiere decir que si Israel técnicamente ataca a Turquía, el artículo 5 de la OTAN implicaría que todos los miembros de la OTAN, incluidos Estados Unidos y Alemania, tendrían que salir a defender a Turquía y atacar a Israel. Está totalmente claro de que es una oportunidad única en este momento para los israelíes terminar de desmoronar la OTAN atacando a Turquía y posiblemente haciéndolo en favor de Rusia, porque eso es algo que es importante tener en cuenta, que es que si Trump aparece más como un empleado de Netanyahu, definitivamente la relación entre el Kremlin y Netanyahu es mucho más horizontal. Digamos, hay favores mutuos y además hay alineamiento ideológico. Tengan en cuenta que mucha de la ultraderecha y de la derecha israelí está conformada por
inmigrantes rusos, gente que inmigró hace 25 años. Mucho de eso es la substancia de la base de la derecha y de la ultraderecha israelí, con lo cual la relación con Rusia es muy, muy fuerte. Y en este sentido, Turquía sería una forma de hacerle un favor a Putin. Pero lo que es interesante también es que inmediatamente lo que hizo Qatar fue llamar a países árabes a reunirse para buscar una respuesta conjunta a Israel. ¿Qué es lo que quiere decir esa respuesta conjunta? Por estas horas es casi imposible de saber. Una de las cosas que se espera es que Qatar haga presión sobre Arabia Saudita y haga presión principalmente sobre Arabia Saudita para cancelar Dubái, los Emiratos, para em, o frenar o cancelar el acuerdo de Abraham, que este es el acuerdo de normalización entre los principales países sunitas de la zona, Arabia Saudita, que no está todavía firmado, pero la normalización no está todavía definida, pero Dubái, Israel, en los Emiratos, Israel, perdón. La posibilidad de que eso pase depende en gran medida de qué tipo de músculo tenga Trump dentro de Qatar al día de hoy. Y una de las tantas informaciones que daba vuelta, no confirmada, era que Estados Unidos estaba haciendo fuerte presión sobre Qatar para tratar de frenar cualquier avanzada contra Israel. Pero por supuesto que para los cataríes, perdón, esto es, por lo menos no fue tos, fue bostezo. Para los cataríes esto es sumamente difícil. Número uno, porque tienen un público que ha visto a 6 personas asesinadas. Tienen, por otro lado, una relación con Israel que ha sido traicionada, a la cual mucho del público de la calle de Qatar estaba opuesta, porque obviamente las lealtades están con Palestina, el público catarí. Perdón. Y por otro lado, porque hay otros países en la región, como Jordania, como Siria, como Irak, definitivamente Irán, que tiene relaciones también con Qatar, em, que básicamente se encuentran frente a un país, a un Estado terrorista, que está totalmente dispuesto a abrir frentes de fuego y a asesinar civiles y a destruir infraestructura, sea en Beirut, como en Teherán. Hasta acá no ha pasado nada en Amán, en Jordania, pero definitivamente. Perdón una vez más, pero definitivamente ha pasado en Qatar. Y aquí está el otro elemento del ataque a Qatar. El ataque a Qatar es realmente importante porque lo que hace es mandarle una señal clara a todos estos países. Si Qatar, que es directo socio geoestratégico, si bien no económico, pero definitivamente geoestratégico, si Qatar, que es socio geoestratégico de Israel, no está exento de agresiones israelíes, sino está exento de bombardeo en zonas en medio de la ciudad, ¿qué chances puede tener otro país? ¿Qué chances puede tener Irán? ¿Qué chances puede tener Jordania? Y esta pregunta es una pregunta que hasta este momento no está contestada. Pero la señal ha llegado hasta, por lo menos definitivamente, hasta Ankara, donde el gobierno turco ahora está desplegando patrullas aéreas, está desplegando patrullajes de jets sobre zonas fronterizas con Siria. Porque no se olviden que en este momento Turquía e Israel tienen básicamente un teatro de guerra en común, y eso es Siria. Con lo cual, la situación se ha vuelto muchísimo más volátil, muchísimo más volátil, muchísimo más peligrosa de lo que era hace 48 horas. Y acá creo que está una de las últimas cosas, por ahí, por lo menos por el momento, para decir sobre este frente de conflicto.
Em, el derecho internacional, de alguna manera, es un pacto entre caballeros. ¿Por qué? Porque en sí, el derecho internacional no puede ser aplicado a menos que los países decidan aplicarlo. Para que haya prevención o para que haya punición de genocidio, por ejemplo, tiene que haber... Perdón, estoy en un estado catastrófico hoy, pero tolérenme un poco más de paciencia, para que la prevención o la punición del genocidio sean llevadas adelante. Es totalmente necesario que haya países que estén dispuestos a hacerlos. La impunidad de Israel tiene que ver principalmente, no con la falta de instrumentos legales, no con la falta de instrumentos jurídicos, no tiene ni siquiera que ver con la falta de instituciones. Las instituciones, los reportes, los estudios, la verificación, está todo ahí. El IPC nos ha mostrado que hay hambruna. Sabemos cuáles son los términos del ataque de Israel contra Hezbollah con los pagers, como se dicen, no sé cómo se llaman en castellano, con bueno, eh, artefactos explosivos puestos eran teléfonos celulares, beepers. Adentro de los beepers, 5.000 artefactos explosivos distribuidos entre la población civil. Eso fue un acto de terrorismo. Entonces, esto lo sabemos porque podemos leer, podemos ver las opiniones legales, y en algunas hay más consenso, en otras hay menos consenso. Pero, por ejemplo, no solamente hay consenso con que Israel está ocupando Cisjordania y está ocupando Gaza, hay consenso también y hay un dictamen de la Corte Internacional de Justicia que esa ocupación es ilegal. Tenemos reportes sobre apartheid, tenemos reportes sobre los ataques en Irak, tenemos reportes sobre los ataques en Siria, tenemos reportes sobre los ataques contra la población civil en Yemen, tenemos reportes, o sea, sabemos exactamente cuál fue la naturaleza de los ataques en Irán. Si esas cosas no fueron llevadas a una corte, si esta gente no fue detenida, tiene principalmente que ver con el hecho de que no tenemos liderazgos políticos, y de esto hemos hablado, yo hablo de esto prácticamente toda la semana. No hay países que estén dispuestos a frenar a Israel. Y creo que acá está la gran cuestión de qué es lo que Qatar puede llegar a lograr uniendo a países árabes para tratar de encontrar una respuesta conjunta a Israel. Claramente, y creo que esto es una de las últimas cosas que quiero mencionar, cuando CNN le hace la entrevista al primer ministro de Qatar, sí, definitivamente, me hace acordar de Inosca que asesinaron al primer ministro Houthi de Yemen y no hubo ningún tipo de respuesta. Se me ocurre todo el tiempo, pienso, es increíble que un país tan chico, con tan pocos recursos y en una situación tan precaria como Yemen, haya sido la única expresión de valentía política y de honor a nivel global. Los únicos que confrontaron a los israelíes con fuego fueron los yemenitas. En la entrevista que le hace Becky Anderson al primer ministro de Qatar, una de las cosas que dice Becky Anderson es si se siente traicionado por Israel y Estados Unidos. Y es notable ver al primer ministro de Qatar tratar de acusar a Israel pero defender a Estados Unidos, que claramente estaba completamente envuelto en el ataque perdón, en el ataque contra Qatar, en el ataque contra Doha. Lo que dice el primer ministro es, bueno, la Casa Blanca ha expresado su apoyo a Qatar y ha expresado su apoyo a nuestra situación y ha expresado su apoyo, pero habían pasado solamente 12 horas desde que Trump había dicho que sabía que venía el ataque o que le habían dado aviso de que iba a haber un ataque contra Doha y que lo había aprobado. Y esto lo que muestra es que hay algún tipo de cortocircuito entre Israel y Estados Unidos. Quiere decir que Israel no le dijo a Estados Unidos lo que estaba pasando, pero Trump tiene que mostrar que tiene soberanía sobre todo este desastre. O efectivamente los cataríes
tienen que proteger a Estados Unidos incluso cuando Estados Unidos fue partícipe del ataque. Eh, si ese es el caso, entonces es muy difícil decir eh, que esto va a tener algún tipo de efecto sobre Israel. Si realmente los cataríes tienen que defender a Estados Unidos y Estados Unidos va a seguir defendiendo a Israel, lo cual claramente van a hacer, entonces es prácticamente imposible imaginar que Qatar pueda realmente generar una respuesta a Israel. Y eso quiere decir que vamos a seguir viendo a los yemenitas cada 10 días tirar o un dron o tirar algún tipo de misilística contra una base militar o un aeropuerto israelí. En toda esta discusión de lo que no les hablé es de Gaza, donde la situación en Gaza es catastrófica. Las masacres continúan día a día. Hoy las imágenes fueron otra vez de mártires llevados a hospitales, asesinados buscando comida, tratando de escapar de la ciudad de Gaza. Bombardearon Deir al-Bala, donde mucha de la gente que se había escapado de zonas de Sheikh Radwan y la ciudad de Gaza se estaba refugiando. Y en tanto todo esto está pasando, una vez más, como pasó durante los ataques contra Irán, como pasó durante los ataques contra Yemen, los ataques en Siria, que ahora básicamente tiene toda una parte del territorio capturado por Israel, gira la opinión pública internacional, gira la vista a estos conflictos comprensiblemente, e Israel, bajo el manto de la oscuridad, masacra, asesina, destruye, y en tanto construye campos de concentración, como Al-Mawasi. Yo creo que una de las cosas que es central a esta historia es el hecho de que tenemos un Estado terrorista que está operando en todos los frentes al mismo tiempo, tanto frente militar como amedrentando poblaciones civiles en Qatar o en Irán o en Turquía, pero que está también amenazando, o sea, tiene básicamente el dedo en el gatillo y la mira sobre todos sus vecinos, y en tanto está también llevando adelante campañas de terrorismo jurídico y terrorismo mediático y desinformación en todos nuestros países, tanto en Alemania como en España, como en Francia, como en Argentina, como en Uruguay, como en Colombia, etc. Y creo que acá está la cuestión de base, que es que todas estas formas de ataque contra nuestras democracias, contra nuestro sentido del bien, contra nuestras intuiciones más básicas de la moral, solamente van a poder ser detenidas en tanto haya un liderazgo político que se pueda hacer cargo de lo que tiene que hacer cargo y no se sienten a esperar que aparezca una flotilla como la Sumud, cargada de actores y de militantes y de gente a pie para hacer el trabajo que nuestro aparato político no está haciendo. Tengo que decir que esta noche no me siento particularmente optimista. Creo que los israelíes no tienen absolutamente nadie que les pueda poner fuerza. Definitivamente los iraníes y los yemenitas han mostrado que pueden degradar la arquitectura de defensa israelí, que pueden paralizar Tel Aviv, paralizar Haifa, destruir un pedazo de una base militar en Beersheba. Claramente es posible. Eh, Obviamente es posible en tanto Estados Unidos no entre al teatro de conflicto, pero creo que también lo que está pasando es que no hay absolutamente nadie, y los iraníes definitivamente no creo que quieran una guerra abierta contra Israel, eh, pero no hay nadie más que los yemenitas que puedan enfrentar a Israel o que estén dispuestos a hacerlo. Y en este estado de situación,
lo único que se puede esperar es que los israelíes continúen con la masacre y continúen con la limpieza étnica y el genocidio de Gaza. No hay, digamos, en este momento no hay ninguna salida visible. Creo que la historia del asesinato en Nebraska no es externa a esto, y les quiero explicar por qué. Y esto es por lo que no soy optimista, y esto es lo que un poco honestamente me asusta en este momento. El asesinato de Charlie Kirk va a ser definitivamente presentado en las próximas, estoy seguro, si no ocurrió mientras les estaba hablando, va a ocurrir en las próximas 48 horas, va a ser presentado como un acto de terrorismo, lo cual fue un acto de terrorismo. Pero teniendo en cuenta que la palabra terrorismo tiene principalmente eco sobre todos aquellos que defienden a Palestina y se expresan contra el genocidio israelí, y que mucho del aparato sionista de desinformación, pero también de influencia política, está totalmente inserto en las discusiones sobre las reformas legales y los cambios en las leyes, especialmente alrededor de cuestiones de terrorismo. Entonces me temo que lo que podamos empezar a ver es que el asesinato de Charlie Kirk, empezando por Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, se vuelve el disparador para un proceso más amplio de represión política, en donde gente que se exprese a favor de Palestina es básicamente equiparada con gente que potencialmente podría asesinar a un defensor de Israel. De hecho, Charlie Kirk era un defensor de Israel y un defensor de Israel incluso dentro del contexto del genocidio en Gaza, incluso dentro de estos 2 años. Eh, no hay absolutamente ninguna duda de que esto puede querer decir la criminalización no solamente de una posición pro-palestina, sino, bueno, acá como dice Duma, de la izquierda, donde dice que Manuel Danan ya dice que es la izquierda la culpable del asesinato de Kirk. Eh, Evidentemente, esta idea de la izquierda, del wokismo, de los progresistas, etcétera, etcétera, es justamente lo que creo que se puede volver el elemento, el blanco de represión. Y que esa represión puede ser como en el Reino Unido, donde veamos que una organización es declarada terrorista, y que cualquiera que sale a la calle a darle apoyo a esa organización, que es Acción Palestina, es declarado alguien que apoya el terrorismo y por lo tanto arrestado. Por eso hemos visto 900 personas arrestadas este último fin de semana. O podemos ver, y esto yo creo que es lo que tiene que ser más preocupante para Latinoamérica, podemos empezar a ver el arresto, como hizo el aparato de represión de Trump, ICE, el arresto de gente, estudiantes que se hayan expresado en favor de Palestina, o estudiantes que se hayan expresado en favor de la lucha armada, o gente que haya salido a manifestarse en favor de gente que ha sido identificada por los israelíes como Hamas sin ninguna prueba. Por ejemplo, Anas al-Sharif, el periodista que fue asesinado por los israelíes. Tenemos todos los elementos necesarios en este momento para que el aparato sionista, dentro de capitales e inserto dentro del contexto político y de medios de comunicación, encuentre el método para establecer mecanismos de represión y mecanismos de no solo censura, sino potencialmente de desaparición y de arresto. Y yo creo que esto realmente es lo que está al centro de la conjunción de estos dos episodios a primera vista separados, que es Gaza y el asesinato de Charlie Kirk. Creo que realmente pertenecen potencialmente a la misma dinámica, y es una dinámica política extremadamente peligrosa. Es extremadamente peligrosa en Estados Unidos, aún más peligrosa en Uruguay, en Argentina, eh, en un potencial Brasil bolsonarista, etc. Creo que esto es realmente algo que es importante tener en cuenta. Siendo las 11:30 de la noche y habiéndolos aburrido o entretenido, espero que relativamente entretenido, aunque sé que hoy tenía las luces menos prendidas que otros días, un poco me ha
me ha atacado el cansancio con un poco más de fuerza. Les quiero mandar un abrazo enorme. Em, los quiero dejar con una idea que es la que creo que es la más difícil de decir de alguna manera, que es que la forma en la que yo veo la violencia que deviene en el asesinato de Charlie Kirk es cosechar lo que se siembra. Y creo que la derecha lo sabe perfectamente. Y no solo lo sabe perfectamente, creo que mucho de lo que vemos es la derecha haciendo lo posible para invitar violencia. Especialmente porque creo que la invitación de violencia, un poco como un fuego del Reichstag, para aquellos que sepan a qué me refiero en la historia del nazismo, el fuego al parlamento alemán en el comienzo del periodo nazi fue lo que le permitió a Hitler establecer las leyes de excepción. Creo que ese tipo de violencia que la ultraderecha, que la derecha mileísta, trumpismo, etcétera, invitan porque saben que puede ser el detonante para poder establecer leyes de excepción. Y me temo que es algo que vamos a empezar a ver en las próximas semanas en diferentes campos políticos. Creo que simplemente lo que tenemos que hacer es mirarlo y empezar a trazar las líneas entre los puntos. Les mando un abrazo grande. Una vez más, no están solos. Les pido que se suscriban al canal, así les puedo hacer llegar la semana pasada, el resumen de noticias de la semana anterior a la que lo están recibiendo. Miren las entrevistas y por supuesto que les pido que comenten y escríbanme, que yo trato de responderle a todo el mundo. Y por supuesto que si tienen la posibilidad de apoyar financieramente, siempre cuesta decirlo, la verdad. El proyecto, por supuesto que estoy enormemente agradecido y enormemente agradecido para aquellos que ya lo hicieron. Les mando buenas noches a todos y nos volvemos a encontrar el martes que viene.